Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar sobre el modelaje para hombres. Te voy a regalar algunos tips y desde mi experiencia, que también fui modelo, trabajé, exploré la industria, ya lo exploraba desde casi todos sus ámbitos. Entonces te quiero regalar algo de mi experiencia que te pueda ayudar para mejorar tu modelaje como hombre y enfrentarte a este nuevo mundo, porque sé que de alguna otra forma para nosotros los hombres también hay mucho tabú dentro de la industria. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y comenzamos el día de hoy hablando un poco sobre el modelaje masculino, ya que pues, siempre casi toda la información, más que la que hemos ido trabajando últimamente, va muy dirigido a la mujer. Más hace poco abrimos convocatoria para modelos hombres satélites. Entonces no solo ya venía construyendo un curso para hombres y masculino y trabajando como en que, cómo se debe trabajar la parte masculina, sino que de alguna u otra forma también veo que hay muy poca información en la red para el modelaje de hombres. En realidad las diferencias son muchas, o sea, no, pueden ser pocas y muchas también. Entonces quiero que iniciemos con lo siguiente, y es hablando sobre los tabús que hay sobre el modelaje masculino, ya que estoy seguro que muchos hombres no han decidido entrar a modelar quizás porque están pensando de que deben de usar juguetes, de que obligado tiene que introducirse algo anal, o que debe ser gay, o que tiene que ser 100% versátil, o que de alguna u otra forma el modelaje no es para ti, que tienes que tener el mejor físico, que tienes que ser el hombre del gym. Incluso ayer que publicaba en un grupo decía, no, pero es que solo es para las personas que están en el gym. Entonces, estos tabús debemos de empezar a trabajar sobre ellos. Primero que todo, no todos los hombres que están trabajando, y los invito porque es una industria que está creciendo de una forma impresionante, y podemos ver muchas de las páginas y vemos que muchas de las personas y hombres que trabajan son héteros. No digo que no, algunas personas y muchas son gays, la gran mayoría diría puede que sí, aunque en los últimos tiempos puede que ya hay como un equilibrio, porque hay mucho hombre trabajando y se ha ido aprendiendo a trabajar y a modelar diferente, digámoslo así. Entonces quiero que entiendas esa parte, porque muchas veces eso cohíbe a que entres a esta industria pensando de que qué van a pensar. Eso, bueno, eso también es algo que debes de eliminar de entrada. El que dirán, eso ya lo sabemos, lo hemos hablado también con el tema de modelaje de mujeres. Yo sé que esto es un tabú, de pronto para nosotros los hombres es un poco más tranquilo, digámoslo así, no es tanto mito de que si ven un video de nosotros, pues no nos preocupa de pronto tanto, no digo que no, pero no nos preocupa tanto como una mujer, que de pronto sí va a estar más como premeditada, que si pasa esto, pues su, no sé, su reputación o lo otro. Claro, para nosotros de pronto pues es más normal, y también pues también manejamos como un pensamiento un poquito más tranquilo en cuanto a la sexualidad, la masturbación. Más sin embargo también debemos de tener algunas cosas en cuenta. Y es que, como lo dije ahora, no necesariamente tienes que tener el mejor físico ni la mejor apariencia para ser modelo. Yo fui modelo, incluso ayer que estaba en una entrevista con un chico me decía, no, pero es que no sé, no tengo el mejor cuerpo, no soy el más dotado, sí puede servir esta industria para mí. Entonces, algo que ya debemos de saber, tanto como para las mujeres, tanto para los hombres, hay gustos para todos. La industria para los hombres también está creciendo mucho y hay muchos usuarios que están buscando más allá del entretenimiento sexual. No digo que no, los hombres somos más visuales, entra todo por los ojos, pero hay gusto para todos, así como está el gusto para la gordita, para la flaquita, la de senos grandes, la de senos pequeños. De igual forma, hay personitas o hay hombres que les gustan de un hombre un poquito, no sé, peludo, que tiene un poquito, que es gordito, que es gruesito. Obviamente no digo que no, la estética siempre va a vender. Si tienes una buena estética, igual que una mujer que tiene 90, 60, 90, pues puede llamar más rápido la atención. No necesariamente es que le vaya a ir mejor. Igual el hombre que tiene muy buena estética, muy
veo muy fornido, va a llamar más la atención. No quiere decir que le vaya a ir mejor, porque si esa persona tampoco sabe manejar sus usuarios, sabe hablar con sus usuarios, no sabe interpretar un buen show, pues de pronto va a pasar lo mismo que con las chicas, va a pasar algo sexual, más para el hombre es mucho más desgastante, porque pues estar erecto, todo este trabajo un poquito para el hombre debemos de saber trabajar, que son las cosas que voy a tratar en mi curso para hombres, en el cual pues la idea es que aprendamos cómo trabajar, más que todas las páginas de tokens sin desgastarnos tanto, porque no es fácil. Yo sé que el trabajo para los hombres no es fácil, y también cómo hacerlo de una manera muy sensual sin llegar a esa parte, digamos lo que yo siempre digo, que acá debemos de tener una mentalidad muy femenina sin ser gays, porque esa mentalidad, y cuando estamos observando otras modelos, es que aprendemos. En realidad la mujer tiene más clara la parte de la seducción, y por eso aprendo mucho de ellas. Y también cuando fui modelo, mucho de lo que me retroalimenté fue viendo shows de modelos. Entonces ahí es donde quiero que entiendas un poco sobre lo que debes de manejar dentro del modelaje de hombres. Primero que todo, y quiero darte 3 tipsitos muy concisos para que te puedan ayudar desde un inicio a modelar muy bien, digámoslo, de entrada siendo hombre, ¿vale?